Estoy convencido que el país necesita ampliar su desarrollo, ampliar las posibilidades para que todos tengan mayor bienestar, ampliar la democracia. Para hacer eso se necesitan instituciones fuertes, amplias, consolidadas, como es el Instituto Politécnico Nacional. De eso hablaremos hoy, del papel del Politécnico en el desarrollo del país. El Instituto Politécnico Nacional fue creado por la administración del presidente Lázaro Cárdenas del Río para consolidar la independencia económica, científica, tecnológica, cultural y política de México a través de la educación. El objetivo original fue contribuir a la transformación de la sociedad en un sentido democrático de igualdad y libertad. Realizar investigación científica y tecnológica para el avance del conocimiento, la enseñanza y el aprovechamiento de nuestros recursos naturales y materiales. Actualmente, el Instituto Politécnico Nacional tiene la misión de formar profesionales e investigadores que contribuyan al desarrollo económico, político y social del país. Al respecto, el IPN cuenta con 100 unidades académicas, donde ofrece 51 programas académicos de nivel medio superior o carreras técnicas, 61 programas académicos de nivel licenciatura, 75 maestrías, 41 doctorados y 34 especialidades de posgrado. Programas en los que se encuentran matriculados casi 179,000 alumnos, 61,000 que cursan la educación media superior, 110,000 en la educación superior y casi 7,000 en posgrado. Además, en lo que respecta a su labor de investigación, el IPN está integrado por casi 17,000 académicos, de los cuales 1,500 están adscritos al Sistema Nacional de Investigadores. El IPN también ofrece cursos, enseñanza de idiomas, conferencias, diplomados, seminarios, talleres y unidades móviles de enseñanza, y apoya el acceso de estudiantes de escasos recursos a sus servicios de educación. Debido a su tradición de rigor científico y de conocimiento, el Instituto Politécnico Nacional debiera ser punta de lanza para la resolución de múltiples problemas de desarrollo económico, político y social de todo nuestro país. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en otro programa de México Social, sobre todo porque es un programa en el cual, como decía en la introducción, no hay duda, no podemos pensar el desarrollo del país sin la contribución, la participación, pero sobre todo la futura participación en el quehacer nacional del Instituto Politécnico Nacional. Por eso agradezco enormemente a su director, a Enrique Fernández Fasnacht, que esté con nosotros para hablarnos de una institución querida por todos y que estamos convencidos su papel en el siglo XXI debe ser mucho más amplio que en el siglo XX. Pero por eso quisiera empezar, señor director, con una reflexión inicial en términos de estos 81 años, este largo proceso en el cual ya se volvió un imaginario, yo diría, constante, permanente, el Politécnico en la vida nacional. ¿Cómo podríamos hacer una descripción en grandes trazos? Estos 81 años, ¿cómo podríamos, para el público que nos está viendo, algunos que probablemente no tienen esta historia detallada de contribución y de esfuerzo, cómo podríamos describirla? Y gracias nuevamente por estar en México Social. No, al contrario, muchas gracias. Un gusto estar en este programa. Y bueno, pues siempre es un gusto también hablar del Instituto Politécnico Nacional. El Instituto Politécnico Nacional, como sabemos, se crea en 1936 por el general Lázaro Cárdenas, con dos ideas básicamente. Una era tener una palanca del Ejecutivo Federal, de hecho, para el desarrollo económico, industrial, social de México. Y la otra, que me parece importantísima, es que era una escuela más dirigida hacia los hijos de los trabajadores. De hecho, el Politécnico se forma integrando a varias escuelas que ya existían, por eso hay escuelas en el Poli que tienen más años que el Politécnico mismo, y es el caso de la Escuela Superior de Comercio y Administración, por ejemplo, que tiene más de 170 años, la ESIME, que tiene 100, ¿no? Y las escuelas de medicina, y en fin, se agrupan estas escuelas en un principio para crear el Instituto Politécnico Nacional, como decía, como palanca para el desarrollo de México.
El Politécnico Nacional, sin duda ninguna, a lo largo de estos 81 años, ha crecido mucho, hay que decirlo. Ha participado en el desarrollo de la industria mexicana, como decía, sin duda ninguna. La industria petrolera, la industria eléctrica, la industria de las telecomunicaciones, la infraestructura, ¿no? Las obras civiles no se explican de ninguna manera sin la presencia del Instituto Politécnico Nacional. Ahora el Politécnico, después de haber contribuido de manera importantísima al desarrollo de México en el siglo pasado, sobre todo, está, como se sabe, pues en un proceso de renovación para llegar a otro estadio en el cual pueda seguir contribuyendo al desarrollo de México ahora en el siglo XXI y con otros retos y desafíos. Antes de entrar a esta parte, ¿cuál es el tamaño, las dimensiones? ¿Qué números emblemáticos nos podrían dar idea de esta magnitud del papel que juega el Poli en la vida nacional? ¿Cuántos estudiantes tiene? ¿Cuántos profesores tiene? El Politécnico tiene una matrícula actualmente de 178,000 estudiantes en todas las disciplinas, digamos, en las ciencias físico-matemáticas e ingeniería, en las ciencias sociales y administrativas y en las ciencias biológicas y de la salud. 178,000, se dice fácil. Sí, claro. Actualmente, además de todo, en los últimos años el Politécnico ha salido de la Ciudad de México, si bien ya tenía algunos campus, uno de la ESIA en Tecamachalco, en el Estado de México, y otro en Ecatepec de nivel medio superior. Ahora está presente en nivel medio superior y superior en los estados de Guanajuato, Zacatecas, Hidalgo, y sigue creciendo. O sea, su aspiración sí es tener una presencia nacional en las 32 entidades. Claro, como bien dice su nombre, ¿no? Instituto Politécnico Nacional. Así es, hacer honor a su nombre. Exactamente, no lo había hecho, digamos, hasta antes de estas tres unidades que menciono. Se había mantenido más en la zona conurbada, porque aun cuando hay 2 campus en el Estado de México, pues están, digamos, prácticamente en la zona conurbada. Y bueno, el Politécnico, además, déjeme decirle que tiene 100 unidades entre escuelas, centros de investigación, centros de educación continua, unidades de apoyo a la innovación educativa, unidades de incubación de empresas, creación de empresas de base tecnológica. El Poli está presente en 22 estados del país. O sea, menciono las unidades que tienen ya nivel medio superior y superior, pero el Poli ha estado presente desde hace muchos años. Por ejemplo, puedo mencionarle así que estados tan lejanos como Baja California Sur, donde el Politécnico tiene un centro de investigación en ciencias del mar, ¿no? Y que contribuye de manera muy importante al desarrollo estatal y regional. En ese sentido, el Politécnico tiene esta enorme fortaleza de tener educación media superior, educación superior, investigación y una parte técnica que desde su origen es central, o sea, tiene una serie de carreras técnicas y siempre me he visto con admiración este artículo 3º de la ley fundadora del Poli, en su vocación de transformar a la sociedad a través de la ciencia y la tecnología, lograr generar esta enorme posibilidad de carreras técnicas. Claro. Platíquenos de las carreras técnicas que tiene. Claro. Las carreras técnicas, de hecho, se dan en el nivel medio superior. O sea, la educación en el nivel medio superior en el Politécnico es bivalente, lo que se llama bivalente, es decir, le sirve a los estudiantes para continuar estudios superiores, por un lado, y por otro lado les permite tener un título de técnico, un certificado de técnico, digamos, que les permite ejercer alguna profesión, sea en temas como informática, sistemas automotrices, contabilidad, en fin, en una variedad de temas. Los jóvenes después de 3 años pueden tener una capacidad para profesionalizar su quehacer y tener un ingreso. O sea, y algunos podrían continuar, pero esta es una de las enormes fortalezas que desde su origen, en su concepción, pues es un instrumento del Estado mexicano para darles capacidades a los jóvenes
para después de la secundaria tener una formación que les permita tener un certificado del Poli para acceder a un empleo. Y en ese sentido, esta parte, ¿qué proporción tiene entre educación superior y la educación media? El Politécnico tiene una matrícula de educación media superior de 65,000 estudiantes. Entonces, digamos, eso para 178,000 nos da poco más de 110,000 en nivel superior, ¿no? 65,000 jóvenes asisten a las vocacionales, como se les llamó anteriormente, ahora son CECIT, son centros de educación científica y tecnológica, pero se llamaron vocacionales en alguna época. Y déjeme decirle además que en un principio el Politécnico también tenía secundaria. Había, igual enseñaban algunos oficios, diría yo, ¿no? A mí mismo me tocó estudiar la prevocacional en el Poli y, o sea, llevaba yo, sí aprendí algo poli. de hojalatería. Sí, bueno, digamos que en un principio sí, luego ya me moví a otras instituciones, pero sí desde la secundaria hasta terminar mi carrera profesional en el Poli. Que de una manera similar, la UNAM también tiene una pequeña secundaria, me imagino que remanente en Prepa 5, que remanente esa época en el cual... En el cual la secundaria estaba presente en las instituciones de educación superior, sí. Es posible, efectivamente tengo conocimiento de ese... Permítame hacer un corte y regresamos para hablar ahora de esta transformación, un compromiso de transformación y de crecimiento del Politécnico, que sin duda desde 2014 el Poli está en un proceso continuo de autorreflexión y que nos interesa mucho conocer este nuevo impulso que nos permite volver a sostener. O sea, el siglo XXI, un siglo de las tecnologías, del cambio, tiene que tener poderosos instrumentos para que la ciencia y la tecnología, el conocimiento, como dice su ley orgánica, permita transformar nuestra sociedad, para generar una mayor distribución de todos los bienes, de toda la riqueza que puede tener nuestro país. Ese es el gran sentido, la gran misión del Politécnico, y de ahí la importancia y trascendencia de reflexionar y conocer y apoyar el esfuerzo en el cual está hoy, sin duda, toda la comunidad. Vamos a un corte y regresamos aquí al Estudio México Social. De acuerdo con los últimos datos de la Secretaría de Gestión Estratégica del Instituto Politécnico Nacional, la matrícula total de estudiantes de nivel medio superior, superior y de posgrado de esta institución muestra una tendencia creciente durante los últimos 6 años. En 2011, el número total fue de 162.034 estudiantes. En 2012, de 171.178. En 2013, de 176.462. Y en 2014 llegó a un máximo de 180.172 estudiantes. En el último ciclo escolar de 2016 se contabilizaron 178.492 estudiantes de todos los niveles de educación que imparte el instituto. Le agradezco realmente que siga con nosotros aquí en México Social para hablar del Politécnico Nacional y su enorme participación, aportación, desafío para este siglo XXI que hemos platicado, señor director. Un siglo XXI enormemente desafiante para nosotros que venimos del siglo XX y que vemos que muchas constantes se transforman. Y en ese sentido sobresale porque el Politécnico está en un proceso de transformación, de revisión, de reformulación, como está toda la universidad pública, en el sentido de adaptarse a los nuevos tiempos, de reconocer un desarrollo nacional que todos sabemos que tiene que ser más equitativo, más incluyente, el lograr dar más oportunidades a todos, enfrentar desigualdad, exclusión, pobreza, marginación, pero por otra parte articular lo que sabemos, un país que con sus 122 millones de habitantes, con sus universidades, con sus instituciones, puede y debe afrontarse, pero requiere esta revisión. ¿En qué ha consistido el proceso? O sea, fue un evento sonoro que llamó la atención en 2014, hubo procesos deliberativos largos, importantes, extenuantes seguramente,
y están en un proceso continuo de este gradualismo acelerado hacia adelante, que yo le llamo, pero finalmente hacia adelante. ¿Cómo podríamos comprender, saber dónde estamos en este proceso de transformación, de renovación del Politécnico? Bueno, muy bien. Muchas gracias por la pregunta. Es sin duda interesante en virtud de pues ahora sí que de la cantidad de historia que eventualmente va a contener para el Politécnico Nacional. Como bien se sabe, el Politécnico pasó por un conflicto muy serio en 2014, muy serio en el sentido de que prácticamente todas las escuelas del Politécnico estuvieron cerradas. Fue un proceso difícil, se tuvo que instalar una mesa entre el gobierno federal y la Asamblea General Politécnica, que era el organismo representativo de la comunidad politécnica, que se sentó a la mesa con el gobierno federal. Ahí tengo que decirle que yo llego a la mesa siendo secretario ejecutivo de la NUYES, no tenía mucho que ver con el Poli, más allá que soy egresado del Politécnico. Me invitaron a participar en esa mesa, fue una experiencia muy interesante ver los acuerdos que se celebraron entre el gobierno y la Asamblea General Politécnica, por un lado, y luego los acuerdos que se celebraron ya una vez que me habían nombrado director general del Instituto Politécnico Nacional. Y pues una vez que se firmaron estos acuerdos y se liberaron las instalaciones del Politécnico, pues inició un proceso largo, diría yo, que ha durado ya más de 2 años, de construcción de las bases para la organización del Congreso Nacional Politécnico, como se llamó desde los acuerdos entre la Asamblea General y el Gobierno Federal. Y pues la verdad ha sido un proceso de construcción muy lento. Yo prácticamente durante estos 2 años me he sentado una vez por semana con los representantes de la Asamblea General Politécnica para acordar la integración de la comisión que a la postre organizará el Congreso Nacional Politécnico, así fue acordado. Acordar la integración de la comisión en número de estudiantes, profesores, trabajadores, llevar a cabo las elecciones, porque se trata de elecciones democráticas, y esas elecciones pues dieron lugar a la integración de una comisión de poco más de 200 integrantes, una comisión bastante grande, con una participación mayoritaria de los alumnos, habría que decirlo. Y bueno, pues en esas estábamos. Se cuestionó en un momento dado la participación de las autoridades en la comisión, de la misma Asamblea General Politécnica, a la que ya no se le reconocía representatividad por parte de algunos grupos en el Poli. Y pues nosotros decidimos salirnos de la comisión, dejar a la comisión sin autoridades y sin representantes del AGP, que entre paréntesis solo eran 5, y para que la comisión libremente pudiera ayudarnos a organizar el Congreso. En eso han estado, no han logrado reunir el número necesario de miembros para la toma de decisiones, y sin embargo, bueno, van caminando. Debo decirle que tienen un plazo hasta el último día de junio para plantear ya algo muy concreto en relación con la organización, y de no ser así, pues nosotros tendríamos que ver la forma para organizar el Congreso y finalmente llevarlo a cabo. Debo decir que el Congreso será un proceso muy participativo. Yo tengo la convicción de que debe participar toda la comunidad politécnica, y pues se discutirán en el Congreso muchos temas importantes, desde la organización del Instituto Politécnico Nacional. Nada más le comento algo que comentaba hace un rato. El Politécnico tiene una organización tal que el director general decide prácticamente todo. Hay, como decía, 100 unidades, y las 100 unidades tienen un director y subdirectores. Entonces el director del Poli se la pasa nombrando funcionarios todo el tiempo. Hacíamos una cuenta en términos de
de todos los funcionarios que hay y los días que tiene el año. El Politécnico implica estar nombrando un funcionario cada 2 días. Y bueno, todas esas cosas influyen en el desarrollo académico y demás del Politécnico. El Politécnico tiene que concentrarse en lo que es su función medular, que es la investigación, el desarrollo tecnológico, la formación de gente y la difusión de la cultura. Y pues obviamente, habiendo tantos nombramientos, por ejemplo, pues también hay mucha política en medio, ¿no? Y bueno, pues tendrá que discutir, como decía, su organización, tendrá que discutir su modelo educativo, tendrá que discutirse el tema de la infraestructura física del Politécnico, el equipamiento. Debo decir que el Politécnico, digamos, si bien ha abierto otras opciones de educación superior en muy buenas condiciones fuera de México, también tiene que fortalecer sus instalaciones actuales, Santo Tomás, Zacatenco, y pues todos esos temas son temas que tendrán que discutirse. Hay un tema, por ejemplo, que me parece particularmente importante, que es la personalidad jurídica del Instituto Politécnico Nacional, que es un tema muy debatido al interior del Poli. Hay quienes piensan que el Politécnico debería de ser un organismo descentralizado, como sería el caso de las universidades federales como la UNAM, la UAM, ¿no? Y hay quienes piensan que debe seguir siendo un organismo desconcentrado, quizá por digamos, por la cercanía que siempre ha tenido el Politécnico del Ejecutivo, la cercanía del Ejecutivo federal, del presidente. Directamente, el compromiso que se ha vertido en las instalaciones, digo, cuando uno ve las imágenes, cuando uno conoce su infraestructura, se da cuenta de que ha sido un proceso largo, 80 años en que los distintos presidentes, desde Lázaro Cárdenas, han invertido, han confiado o han transmitido la confianza del país a través del Ejecutivo de invertirlo. Y en ese sentido, este enorme esfuerzo deliberativo, de reflexión, de diálogo, déjeme decirlo, yo que estoy gran parte de mi tiempo en la UNAM, todo es posible siempre que mantengamos la vida académica. A nosotros nos dolió, nos duele recordar el proceso que se dio a finales del siglo pasado, cuando vivimos una universidad cerrada, y no hay nada que nos duela tanto como la posibilidad de pensar que no podemos deliberar, dialogar, manteniendo la vida académica. En ese sentido es reconocible, uno, que lograron tomar la vida académica, y dos, que están deliberando con los procesos difíciles de la democracia, de los diálogos, pero manteniendo la vida académica. Y en ese sentido hay un documento central, un programa institucional de desarrollo 2018-2020. Ese programa que está ahorita vigente tiene unas estrategias que me gustaría que nos lleve, director, este programa. ¿En qué consiste el programa institucional que están ahorita ustedes implementando? Bueno, con mucho gusto. Este es un ejercicio de planeación que hicimos una vez que yo llegué a la Dirección General del Politécnico, porque independientemente del Congreso, pues vaya, sabíamos que el Congreso iba a tomar un cierto tiempo y que el Politécnico, como bien dice usted, pues debía seguir caminando, ¿no? Debía seguir viviendo la academia, digamos, y pues eso nos llevó a hacer un ejercicio de planeación. Es un ejercicio en el que se plantean 10 ejes estratégicos, ¿no? Entre los cuales está, es muy curioso, pero el primero es la gestión del movimiento de 2014. Así es. Es decir, un eje en el cual hay estrategias y acciones para cumplir con los acuerdos que tomó el gobierno federal y la AGP, y pues qué cosas alrededor de los acuerdos iba a llevar a cabo el Politécnico. Desde luego hay ejes relacionados con el desarrollo académico, ¿no? Con todo el tema de la actualización de planes y programas de estudio, la acreditación en los casos en los que proceda. Hay un eje que se refiere a la investigación y el desarrollo tecnológico del Politécnico, que tiene que ver con el fortalecimiento de la investigación, la generación de patentes, promover el emprendedurismo en el Politécnico. Hay un eje de infraestructura específico en el que se plantea tener muy claro
cuál es la situación de la planta física de todo el Politécnico y qué es lo que habría que proyectar hacia adelante. Y por supuesto también el mantenimiento de las instalaciones actuales. Hay un eje importantísimo también que se refiere al personal académico del Politécnico, y hay que decirlo. En el país las políticas públicas relacionadas con el fortalecimiento de la planta se han centrado mucho en los profesores de tiempo completo, pero en todo el país hay el 30% de los profesores universitarios, solo el 30% son de tiempo completo. Y podríamos decir que el 65% son profesores de asignatura. Podríamos decir que los profesores de asignatura son profesores que trabajan en otro lado y que vienen a aportar. Ese es el caso de muchos, pero hay muchos otros que no, que toman esas posiciones, gente joven, esperando la oportunidad de acceder a una plaza de tiempo completo. Entonces, y tenemos profesores de medio tiempo y de 3/4 de tiempo. Estos números que le doy son nacionales, pero en el Poli, digamos que no son exactamente así. Hay pocos profesores de tiempo completo, hay muchos profesores de medio tiempo y 3/4 de tiempo, hay profesores que tienen solo unas cuantas horas de asignatura. El colmo, por ejemplo, es que hay profesores que tienen 1 hora de asignatura en el Politécnico y esa es su relación laboral con el Politécnico. Entonces, en relación con la planta académica, hay mucho que hacer en el Politécnico. Déjeme hacer un corte, señor director, y me gustaría que regresando nos platicara algo que, revisando los documentos, este eje transversal de género que tiene este programa institucional, que refleja una realidad que me gustaría que nos describiera, la enorme presencia, creciente presencia en números de mujeres en la matrícula del Poli. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando del enorme, trascendente papel del Politécnico, diríamos la urgencia nacional de fortalecerlo, de ampliarlo, de lograr que sea uno de los ejes transformadores del siglo XXI. Insisto, este siglo XXI de incertidumbres, pero también de cambios tecnológicos, no puede pensarse en nuestro país sin la participación del Politécnico, de la universidad pública. Vamos a un corte y regresamos aquí al estudio de México Social. La oferta académica del Instituto Politécnico Nacional se ha ampliado en los últimos años. De acuerdo con cifras del propio instituto, los programas académicos de los niveles medio superior, superior y posgrado aumentaron de 247 en 2012 a 262 en 2016. Les agradezco mucho que sigan con nosotros. Estamos hablando con el director del Politécnico Nacional y estamos hablando sobre una realidad que creo que es sorprendente pero bienvenida. Tenemos en el imaginario, aquellos que no somos de las áreas de ingeniería o de ciencias, que somos más de las áreas de humanidades como yo mismo, de que las ingenierías y las ciencias son áreas muy masculinas. Y revisando algunos datos para esta entrevista, me di cuenta que hay una matrícula femenina en el Politécnico muy importante y sobre todo en carreras como ingenierías, y a eso me imagino que obedece este eje transversal de género que leían en los documentos y que también implica un cambio. Platíquenos, señor director, cuando usted estudió ingeniería, ¿cuál era la proporción de mujeres, hombres? O sea, porque creo que es un cambio dramático y debe ser muy significativo estar en un salón, no sé, de puros hombres o 100%, 98%, y un salón que ahora no sé de qué proporción haya de mujeres y que pues implica la transformación de nuestro país también reflejada en este indicador que a veces se pierde y que, por ejemplo, yo que tengo el privilegio de venir al Canal 11, cuando llego y veo en las calles, veo muchas mujeres. Sí. Pues sí, bueno, déjeme decirle que, digamos, bueno, yo vivía en un microcosmos, evidentemente, cuando era estudiante de ingeniería, no tenía, digamos, la perspectiva de todo el instituto. Sin embargo, lo que yo veía claro, yo estudié en el turno vespertino, básicamente, y a lo largo de 5 años de carrera solamente tuve una compañera mujer.
en ingeniería química, ¿no? Y eso afortunadamente pues ha cambiado mucho en el Politécnico. Sí hay que decir que tenemos carreras, por ejemplo, las carreras de ciencias sociales y administrativas tienen un número de mujeres que incluso en algunos casos supera el de los hombres, y esos son quizá los que usted ve por aquí. Sí. Porque está la ESCA, aquí está la Escuela Superior de Medicina, donde sí, también hay muchas mujeres. De estudiantes mujeres que caminan, transitan, cruzan. Sin embargo, en Zacatenco, que se distingue por ser, digamos, el campus de ingeniería del Politécnico, también se ven muchísimas mujeres estudiando carreras como ingeniería en comunicaciones y electrónica, estudiando ingeniería química, estudiando computación, ¿no? Estudiando ingeniería industrial, aunque esa está en una escuela que es UPIXA, que es una ingeniería generalista donde cada vez hay más mujeres por los campos de empleo en los que pueden participar. No son ingenieros de planta, digamos, que ese es lo que en algún tiempo eran, y no había mujeres como ingenieras de planta. Ahora estoy seguro que hay algunas. Yo diría, en términos generales, perdón, la matrícula de mujeres en el Politécnico ya supera el 40%, es decir, más de 4 de cada 10 estudiantes del Politécnico son mujeres. O sea, sí se ve. Y creciendo, sí, desde luego. Y esto implica cambios importantes. Me puedo imaginar, déjeme regresar a esta figura que nos regresó de una sola mujer en el turno vespertino de una ingeniería. Bueno, pasa en muchas universidades, no cabe duda que destaca, se nota y se genera nociones de género, y por eso la importancia de este eje transversal, que me imagino lo que busca es respeto a todos los géneros, a todas las convivencias, y que genera también desafíos pues en una sociedad en que las mujeres reivindican su papel, y en ese sentido las ingenierías, lo platicábamos en el corte, las ingenierías han tenido un papel muy importante, pero me gustaría, aprovechando su doble calidad de ingeniero y director del Poli, ¿realmente nuestro país produce los ingenieros que se necesitan? ¿Cuál es la contribución del Politécnico en términos de ingeniería a nivel nacional? ¿Cómo se percibe desde ese mundo las ingenierías en este siglo XXI? Bueno, yo podría decirle que y ese es un asunto que las universidades, en el que las universidades deben estar muy atentas. Yo creo que en número de ingenieros sí producimos el número que se necesita. Y ahí, pues desde luego no está solo el Politécnico, están las universidades federales, estatales, el Tecnológico Nacional de México. Sin embargo, tenemos, digamos que los campos del conocimiento son los que no los tenemos en equilibrio, ¿no? Producimos quizá más de los ingenieros industriales, más que los que necesitamos, y no estamos produciendo quizá los ingenieros en tecnologías de la información, que es un sector que crece a 2 dígitos por año, ¿no? Sí. Y que es un sector muy, muy dinámico. Entonces, por esa razón es que las instituciones, y nosotros estamos en eso, tienen que pensar en el tema de la pertinencia. Es decir, sí vamos a formar muchos ingenieros, pero ¿en qué temas? Tenemos que mirar, por ejemplo, a las reformas estructurales que ha emprendido el presidente Peña Nieto. Tenemos que mirar al PECITI, al Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación del CONACYT, y mirar, digamos, al Plan de Desarrollo Nacional, por supuesto, y a una serie de instrumentos que nos permitan redirigir la oferta de las instituciones de educación superior. Y bueno, el Politécnico está en eso, está trabajando en eso, está consignado en su plan de desarrollo institucional, y la verdad desde hace años, y le digo por el conocimiento que yo tengo del sistema de educación superior, sí, las universidades en general lo están haciendo. Eso quiere decir que se está reorientando la oferta de tal suerte que efectivamente formemos los ingenieros que necesitamos. Ahora, hay un tema importante, y es que en México la matrícula de educación superior está muy cargada hacia las ciencias económico-administrativas, ¿no?
y como yo he dicho muchas veces, pues sí necesitamos gente para administrar la riqueza, pero también necesitamos gente para producirla. Sí hay una enorme necesidad, digamos, del equilibrio entre la oferta educativa, pero hay un tema también mayor, o sea, la realidad de que en nuestro país requiere más universidades públicas, más Politécnico, más UNAM, o sea, otras universidades. O sea, hay una cifra, me gustaría que sobre eso nos comentara, la realidad de que no llega hacia 4 de cada 10 jóvenes que tienen edad, no son los únicos que pueden entrar, o sea, hay un déficit de cobertura muy importante. Me imagino que es parte central de las conversaciones que ustedes tienen cuando se reúnen los rectores, directores, en términos de, esa es la realidad, o sea, sí el país requiere reducir aceleradamente este déficit de cobertura que se tiene. Por supuesto, aunque no es un problema sencillo. Ojalá fueran 4, son menos de 4. A menos estamos en, digamos, si pensamos en el sistema presencial, estamos con muy buena voluntad en 36%. O sea, es decir, 36% de los jóvenes entre 19 y 23 años asisten a la universidad. O sea, solo 36 de cada 100 tienen espacio. Así es. Y mire que si nos vamos a algunos estados del país, como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Guanajuato, pues están abajo del 20% de cobertura. Entonces no es solo la cobertura en sí misma, sino las asimetrías que hay. Nuevamente las desigualdades que hoy un joven chiapaneco tiene mucho menos posibilidades de estudiar en su estado, si es que tuviera los medios, los recursos, porque aún teniendo los medios, recursos y voluntad, no hay espacio. Bueno, el tema es que es bastante un poco más complejo que el espacio, ¿no? Por ejemplo, tenemos eficiencia terminal pues no satisfactoria en el nivel medio superior. Entonces, hay jóvenes que no terminan el bachillerato y que llegan a la edad de ir a la universidad y obviamente no pueden ir a la universidad porque no han terminado el bachillerato. Entonces, el problema es un problema multivariado. Hay quienes por razones económicas deciden no cursar una carrera. Sí hay que decir que la demanda de educación superior en la zona metropolitana de la Ciudad de México, por ejemplo, se ha incrementado mucho, que entre paréntesis la cobertura en la Ciudad de México es de más de 60%. Es decir, es de primer mundo. Y sin embargo, si pensamos en ese 36% que comentábamos antes, y vemos que en 2013, según publicó la UNESCO, América Latina tenía una cobertura promedio de 45%, o sea, México está, digamos, casi 10 puntos por debajo de lo que era la cobertura en 2013 en América Latina. Entonces, sí es un tema que nos debe preocupar, porque además de todo, como usted bien sabe, pues eso tiene efectos potenciales en el crecimiento económico, social, cultural, presente y futuro de México, como de hecho lo señaló la ANUYES en un documento publicado en 2012, y por lo tanto pues también incide en la vida política y en la conformación de una democracia sólida, ¿no? Déjame hacer un corte y regresamos a este tema porque si hemos dicho, se ha dicho desde el siglo XIX y el XX que la educación es el gran instrumento transformador de un país, de una sociedad. Cuando enfrentamos a problemas de cobertura y de la realidad de que muchos jóvenes no terminan las prepas, bachilleratos para entrar, pues estamos hablando realmente de un tema nacional que pone entredicho, o más bien, deje ponerlo positivo, pone en enorme tensión la enorme necesidad de más inversión en universidades públicas, en el Politécnico, en todas las áreas, de distintas maneras, de distintas modalidades. Déjeme ir a un corte y regresamos para que podamos reflexionar en esta última parte sobre esto, el futuro. El futuro que ya está en nosotros y que sin duda tiene que reconocer esta enorme realidad de que, por otra parte, estos 36 jóvenes que ya están estudiando, pues el enorme desafío de lograr que terminen, se gradúen y sean incorporados al desarrollo, al empleo, a un empleo digno, y poder desde ahí contribuir. También está
me gustaría que sobre eso empezáramos el siguiente corte. Los egresados, su posibilidad de insertarse al trabajo, al desarrollo, para poder transformar este país y construir el México social. Vamos a un corte y regresamos aquí con el director del Instituto Politécnico Nacional. En 2016, de las 2.108 personas que egresaron de nivel posgrado del Instituto Politécnico Nacional, 1.948 obtuvieron un título profesional. En el nivel superior, de 13.624 egresados, se titularon 12.613 estudiantes. En nivel medio superior, de 14.595 egresados, 3.039 obtuvieron el grado de la carrera técnica. Les agradezco muchísimo que sigan con nosotros. Señor director, estábamos hablando de el otro extremo. Tenemos esta realidad terrible. 36 jóvenes de cada 100 son los que actualmente pueden ingresar, si lo desean, si logran tener las capacidades, voluntad, apoyos, de seguir cursando. Pero hay esos 36, algunos de ellos, muchos de ellos, terminan y son graduados de la universidad pública, del Politécnico, y se enfrentan a una economía que no crece, una economía que no distribuye de una manera eficiente, eficaz. También tenemos la otra parte, los egresados del Poli. Ahorita, ¿cuál sería, digamos, el gran trazo de su visión de qué retos están enfrentando los egresados? ¿Cuántos egresan? ¿En qué carreras? ¿Cuáles son las capacidades para insertarse al trabajo sabiendo que muchas veces no depende, en nuestro país la movilidad social no depende solamente de las credenciales académicas? Influye mucho las redes familiares, las redes personales, a veces ciertas condiciones de vivir en un lugar donde puede haber crecimiento o demanda. El Aeropuerto Internacional de Ciudad de México puede ser una oportunidad para muchos profesionales. ¿Cómo nos podría describir este mundo de los egresados? Bueno, en primer lugar, como bien dices, si egresan miles de profesionistas del Politécnico en todas sus disciplinas cada año, el Politécnico tiene muy buena fama, ¿sí?, como escuela. Y yo lo atribuyo, y los egresados del Politécnico en términos generales consiguen trabajo muy rápido. Y yo lo atribuyo, desde luego, al esfuerzo que hacen los profesores para formar a los alumnos adecuadamente, pero el Politécnico tiene una característica que, digamos, no se percibe tan claramente, al menos en un sentido amplio, en otros jóvenes, y es el hambre que tienen de triunfo, el hambre de salir adelante, el hambre de digamos, moverse socialmente y de ser mejores que los que, en ese sentido, que lo que pudieron hacer sus familias, sus padres. Entonces, el Politécnico, y yo creo que la tarea nuestra es esa. Alguna vez a mí me preguntaron que si yo no estaba en el Poli entonces, pues dirigía otra institución, y me preguntaron que si yo contribuía a la fábrica de desempleados. Y decía yo, pues no, digo, generar empleo no es mi obligación. Mi obligación sí es que las carreras sean pertinentes y formar a mis estudiantes lo mejor posible para competir con cualquier otro joven de otra institución, ¿no? Y pues a lo mejor suena muy egoísta porque estoy pensando en mi institución, y en el Poli lo veo exactamente igual, ¿no? Nuestra tarea debe ser formar a los jóvenes, formarlos bien, formarlos integralmente, y que ellos tengan todas las posibilidades de emplearse en el aparato productivo nacional, ¿no? Y sí, vamos, se puede documentar que el Politécnico ha sido muy exitoso en ese sentido. Sí, tiene un reconocimiento, digamos, en las ciencias exactas, matemáticas, de los egresados son gente por arriba del promedio, déjeme decirlo, porque así se percibe desde afuera. O sea,
Por supuesto, de hecho, vaya, no sé, incluso del lado de la ciencia económica tenemos banqueros y gente que es egresada de la ESCA, y a mí me da mucho gusto cuando alguno se me acerca y me dice, yo soy egresado de la ESCA, ¿no? Hay gente, por ejemplo, hay una persona que recién conocí en ProMéxico, que es egresado de UPIXA y que vivió más de una década en Corea. Vaya, en fin, el poli, en ese sentido, a mí el poli, en eso no me preocupa. Hay que ajustar, ¿no? Eso sí, hay que revisar continuamente los planes y programas de estudio, las formas de enseñanza, el modelo educativo, por supuesto, es un tema que tiene que debatirse en el poli también, como en todas las instituciones. La educación ya no se concibe como antes, en el que digamos, el proceso gira alrededor del profesor. Ahora el proceso de aprendizaje debe girar alrededor del alumno, ¿no? Y pues esos son, digamos, prácticas que tienen que cambiar entre los profesores de todas las universidades de México, incluido el Politécnico. Y en ese sentido, el siglo XXI, 2030, es una fecha emblemática, porque Naciones Unidas estableció que es el año en que los objetivos de desarrollo sostenible deben cumplirse, porque finalmente es el tercio del siglo, en fin. Y lo que estamos viendo es un cambio tecnológico brutal, o sea, día a día nuevos aparatos, nuevos instrumentos, nuevas opciones. Y en ese sentido, son dos preguntas. La primera es el enorme desafío del Politécnico de estar siempre equipado con la mejor tecnología para que los jóvenes puedan ser competitivos y usar los mejores instrumentos. Y ahí, en ese sentido, el equipamiento tecnológico es uno de los temas que preocupa al director, es un tema que está en la agenda siempre. Por supuesto. Déjeme decirle que nosotros construimos un sistema para recuperar todas las necesidades de equipamiento del instituto, y les he comentado a más de un secretario de Hacienda que si a mí me dieran 5,000 millones de pesos hoy, yo mañana les digo en qué me los voy a gastar, ¿no? O sea, así de claro es muy tenemos claro la necesidad. Es muy clara, pero además está muy bien recogida de parte de las escuelas. Sí tenemos que renovarnos tecnológicamente, lo vamos haciendo ahora sí que paulatinamente, conforme nos permiten los subsidios, pero sí es un tema que preocupa y que ocupa al director general, el estar buscando fuentes de financiamiento para mejorar esa posición. Yo la verdad es que si hacemos un recuento de los 81 años de vida del Politécnico y vemos son 13 años hacia adelante, que sería el 2030, pues yo veo al Politécnico mucho más fortalecido. Yo estoy convencido que independientemente de quién sea el director general del Politécnico, el Politécnico a partir de 2014 cambió de manera muy importante. El Poli va a seguir reflexionando sobre su futuro, se va a seguir fortaleciendo, vamos a seguir, mientras yo esté, por supuesto, y más adelante seguramente será empoderando a la comunidad politécnica para que pueda actuar sin limitaciones y sin por supuesto, en lo académico, sin burocracia interna, digamos, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo veo un Politécnico muy fuerte. En las áreas que están evolucionando más rápidamente es muy fuerte, hay que decirlo, y camina a la velocidad que demandan los tiempos. Y ahí estoy mencionando temas como las tecnologías de la información, la robótica, la informática. Y en otras áreas, pues tenemos que apretar el paso para llegar igual al 2030 en la mejor posición posible. Seguramente para el 2030, y el programa se nos acaba, el Politécnico tendrá presencia nacional. Las entidades que faltan, es muy probable que para entonces haya nuevas carreras, nuevas licenciaturas, porque el conocimiento avanza de una manera diametralmente, digamos, exponencial. Claro. Y en ese sentido, bueno, yo quiero agradecerle muchísimo, señor director, no, al contrario, la posibilidad de que gracias. El público de México Social conozca el enorme esfuerzo, la trascendencia, pues el enorme papel que ha tenido el Politécnico en el desarrollo, pero sobre todo, yo insisto en esta frase que leí en sus documentos. Esa es una frase que leía en el documento, en la entrega de la reciente presidencia Lázaro Cárdenas, ¿no?
El siglo XXI es el siglo XXI del Politécnico, porque es el siglo de las tecnologías, de la transformación de la sociedad a través de la ciencia, la tecnología. Y me da mucho gusto y ojalá podamos recurrentemente tener más información sobre el Politécnico. Muchas gracias. Yo lo único que terminaría diciendo es que sin duda ninguna el Politécnico seguirá siendo la institución rectora de la educación tecnológica en este país. Ahí lo tienen. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en este programa sobre el Politécnico y el desarrollo nacional. No hay duda, México Social requiere el Poli, y el Poli es un instrumento fundamental para ejercer la posibilidad de que todos los mexicanos tengamos acceso a todos los derechos. Señor director, muchas gracias. No, gracias. Espero verlo pronto. Muchas gracias a ustedes por haberme acompañado esta noche.